Shalom, 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 amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes Brujín Jabaín a esta noche que tenemos con Teo Lumer. Y el tema de hoy es Geburá de Malhut, disciplina en nobleza. La disciplina en nobleza con origen en el término disciplina. Vamos a ver entonces, vamos a desmenuzar un poco lo que es disciplina, lo que es nobleza y cómo debemos aplicarla en cada aspecto de nuestras vidas y en cada área de nuestras vidas. Bueno, la palabra disciplina con origen en el término latino disciplina, la disciplina es el método, la guía o el saber de una persona, sobre todo en lo referente a cuestiones morales. El concepto también se utiliza para referirse a una rama científica o artística. Por ejemplo, para aprender a tocar un instrumento musical debes tener disciplina. Eso lo sabemos todos, porque nosotros podemos tener un instrumento en casa y llegar a tocarlo, manipular unas cuerdas, un violín, a tocar un bongo, inclusive hasta el instrumento más sencillo que parece las maracas o una pandereta, necesitamos ejercitarlo, ¿sí? Necesitamos con rigor aplicar ciertas técnicas que nos van a llevar a desarrollar y a tocar el instrumento de manera correcta. Los que tengan idea de eso de música, pues se van a dar cuenta que eso es así. Ahora, vemos aquí una figura de un niño tocando un violín. Se dice en el contexto de la música que el instrumento más difícil en una orquesta de tocar es el segundo violín, o sea, el que acompaña al primer violín, porque debe tener un oído tan agudizado que debe seguir las notas del primer violín, o sea, tiene aún más disciplina, aún más estudio y más trabajo para poder poner, digamos, conectarse inclusive con el que está tocando el primer violín. Ahora, ¿qué nos dice la palabra acerca de la disciplina? Reconoce Deuteronomio 8:5, el libro de Devarim, en la Torá de Moshe nos dice, reconoce en tu corazón, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Elohim te disciplina. Así hemos visto nosotros, ya maduros, ya con hijos, hemos aprendido la disciplina que nos dieron nuestros padres, cómo corregían a nuestras maneras de actuar o de hablar, cuando éramos imprudentes para hablar, qué nos decía. A veces, anteriormente, pues lo que sentíamos era, digamos, una palmada en la boca de nuestras madres, no meta la boca, no meta la cucharada. Esa era una manera de corregir, o otra era con la chancleta o con una correa, pero recibíamos esa instrucción que nos decía, este es el límite tuyo, tú no te puedes pasar de aquí, ¿ya? Esto no te corresponde a ti. Esa disciplina en ese área, digamos, pero también era en cuanto a la limpieza de la casa, el recoger la cama, el recoger el desorden, el ayudar en la casa, todo eso era disciplina que nos iba formando porque era necesario. Nuestros padres querían formar de nosotros hombres y mujeres de bien. Entonces era necesario que se aplicara cierta fuerza, o esta geburá, que es disciplina, para que nosotros nos fuéramos formando derechos y no torcidos. Dice también la palabra en Efesios, y especialmente para los hijos, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Mire, es importante nosotros como padres no exasperar a nuestros hijos, tratando de impugnarles en ellos mandamientos o órdenes o cierto tipo de mandamientos dentro del hogar o normas dentro de la casa que los irrite. Debemos ser sabios y pedirle primeramente al Eterno sabiduría para llevar hijos, especialmente en la edad de la pubertad, donde comienzan a despertarse ciertas cosas, hay cambios hormonales y también la influencia de los amigos de la escuela, de su entorno, todas esas cosas pues que van a ir influenciando. Pero si nosotros, como dice la palabra en Proverbios 22:6, que si nosotros instruimos al niño en el camino correcto, y esto incluye la disciplina desde pequeños, entonces ya en la pubertad pues van a ser un poco difícil, pero va a ser mucho más fácil poderles corregir aquellas cosas que están adoptando o que llegan a su camino y que parecen normales porque lo ven en el entorno de ellos, en los demás. Mis demás amigos lo hacen, los papás de ellos lo dejan hacer esto, a ellos les dan libertad de ir. Entonces,
esas cosas tenemos que confrontarlas, pero el hijo que ha recibido disciplina va a entender que lo que el padre le está enseñando, dice, ok, hijo, hasta aquí tú puedes hacer, esto no está bien, esto debe corregirlo, porque no todo lo que te ofrecen allá afuera en la calle, no todo lo que tus demás compañeros hacen está bien para ti. Entonces ahí está la importancia de nosotros como padres recibir la instrucción primeramente de parte del Eterno. Por eso nosotros tenemos un chat que llama de intercesores y estamos de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana intercediendo y orando, y especialmente los días viernes estamos completamente unidos orando por nuestros hijos, por la juventud, para que el Eterno sea también teniendo misericordia de ellos y que ellos puedan ablandar su corazón, que ellos puedan entender que deben sujetarse a los mandamientos y a las órdenes de sus padres, que tengan ese respeto, que tengan esa honra por sus padres. Entonces dice aquí que nosotros como padres no hagamos enojar a nuestros hijos, no los irritemos, debemos saberle decir las cosas, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Eterno. Dice también otro texto en la Biblia, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. Dice que es dichoso, pero a veces dice que a veces la corrección como que no nos cae muy bien. A veces sentimos de que es un regaño o que me quieren molestar la vida, o entonces lo tomamos como algo que no está bien. Entonces dice que dichoso es una persona que Elohim corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. A veces nos preguntamos por qué me pasa esto a mí y altercamos con Elohim, así como lo estamos leyendo el libro de Job, cuando Job también preguntaba por qué estas cosas me sucedían a mí. Y es algo natural del ser humano, ¿no? Porque no tenemos aún la capacidad de entender que todo proviene del Eterno, que todo es para bien y que todo tiene un propósito. Como dice nuestro amado hermano Carlos, dice, Gansuf Letová, todo es para bien. Bueno, y en Proverbios 1:7 dice, el temor del Adón es el principio del conocimiento. Temer a Yahweh, respetar, honrarle, dice, es el principio, es el comienzo del conocimiento. Dat, esta es la palabra en hebreo, dat. Los necios, las personas necias, desprecian la sabiduría y la disciplina. Ellos no están de acuerdo con esto. Ellos, al despreciar el temor a Yahweh, el que dice que Dios no existe, vamos a ver que es una persona necia, simplemente va a meter su cabeza por donde no debe meterla, o piensa que la libertad que ofrece el mundo o los placeres del mundo, eso es lo bueno y eso es lo único que hay. Entonces esa persona simplemente va a despreciar esa disciplina, va a estar siempre en rebeldía y simplemente piensan ser sabios, pero se hicieron necios, dice la palabra en Romanos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la nobleza. La nobleza que tiene que ver en esta charla del día de hoy, dice, la persona noble sabe reconocer los méritos ajenos. La persona que no es noble no reconoce que el otro tiene talentos, que la otra persona puede llegar a mejorar, ¿sí? Que lo está intentando. Pongo un ejemplo aquí palpable, lo que decía el hermano Carlos a la hermana Alicia. Hermana, si se equivocó, adelante. Eso es bonito, eso es ser uno noble. Decirle, hermana, sabemos que pronto no está bien preparada ahora, pero usted lo va a hacer mejor. Y tuvo el valor de hacerlo. Y eso es lo importante, tomar el primer paso. Y sabe que lo hace bien, pero se puede mejorar. Claro que sí. Entonces, eso es bonito. La nobleza se demuestra de esa manera. Apoyar, decir, sí se puede, tú lo puedes hacer bien, tú lo puedes mejorar. Es una persona noble que reconoce los méritos ajenos. Es atento para con todos. ¿Sí? El ser atento, pero especialmente es una persona servicial, que está allí atento a las cosas que se necesitan. ¿Sí? Una llamada, un mensaje, voy a responder. Esas cosas, estar atento, son características de una persona noble, con un gran sentido de la justicia, una persona que busca siempre lo justo, que no está inclinándose hacia uno u otro lado, sino que busca un balance, ¿sí? De que todo esté bien, tanto para el prójimo como para mí, no siempre buscar, digamos, ventajas sobre las cosas, o ser exaltado por los demás, o sea, acaparar para mí las cosas, no. Esta persona noble siente eso de siempre ser justo. El Eterno dice que hagamos tratos justos y somos llamados como pueblo de Israel a hacer tratos justos, sin intenciones ocultas. O sea, a veces podemos caer en la trampa de muchas personas que pretenden ser nobles, pretenden ser buena gente, pero simplemente están buscando algo más allá. Entonces, la persona que es noble, la que vive con nobleza, no tiene esas intenciones en su corazón. Voy a ser de pronto noble con esta persona, a ver qué le saco, a ver qué provecho saco de esta persona o de esta situación.
No, el cristiano, el cristiano, digo yo, el israelita debe vivir en esa justicia, porque a eso nos ha llamado el Eterno, a hacer tratos justos. Bueno, hacen hasta lo imposible para no dañar a nadie. Eso es hermoso, de que me preocupe a mí, de que por lo que yo pueda decir, se dañe a otra persona, o un hermano especialmente, dentro de nuestro círculo familiar, dentro de nuestro círculo, digamos, empresarial, como compañero, como colega de trabajo. Es importante nosotros tener esa medida de nobleza. Su energía y riqueza interior les permite dedicarse también a otros. ¿Sí? Muchas veces tenemos demasiadas cosas, ¿verdad? Pero esa energía que proviene del Eterno, ¿sí? El Eterno es el que nos llena. Por eso tenemos el Shabbat, ese día, cada 7 días que descansamos en Él para recibir más y más fuerza de Él, para recibir más y más sabiduría. Él nos llena para poder nosotros, los 6 días que tenemos de labores, tanto en lo secular, porque durante la semana tenemos estas cosas también, y eso también pide de nosotros energía. Entonces el Eterno va a llenarnos con energía para poder cumplir con esas tareas. Su energía y riqueza interior les permite dedicarse también a otros, apoyar a sus necesidades. Eso es una persona noble. Aquí vemos 2 fotos, por ejemplo. No solamente se refiere a hacer cosas de bondad, que con el pobre, con el anciano. Son cosas nobles, sí, de verdad. Pero también vemos, digamos, en este caso, un acto noble, aunque sabemos que de pronto son personas que no están haciendo Torah, pero que eso, el Eterno ha incrustado en cada ser humano la bondad, ¿verdad? Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, así no estemos siguiendo Torah. Vemos aquí a este jugador de fútbol que permite, ¿sí? Permite que venga un niño a abrazarlo o eso. Eso es un acto también de bondad. Pero sabemos que pues realmente a lo que nos llama el Eterno es hacer esa nobleza completa, ¿ya? Que sepa, que sea productiva, no solamente para los ojos de los demás, sino que tengamos ese equilibrio tanto para con el Eterno, para con el prójimo, ¿ya? Vemos esos actos de nobleza también en este tipo de personas, estas figuras. La disciplina en tu soberanía y liderazgo. La disciplina en tu soberanía y liderazgo. Una persona disciplinada es aquella persona ordenada con sus hábitos y que trata de involucrarse y tener un compromiso con lo que decide que va a hacer. Entonces, esa disciplina es la que nos lleva a nosotros. En medio de la soberanía incluye lo que tú, digamos, sobre lo que tú tienes control, ¿sí? Sobre lo que tú manejas. ¿Ya? Pero a veces la disciplina es necesaria en eso porque podemos llegar a perder el control y pasar los límites. Nos podemos volver demasiado soberanos y no permitir que nada ni nadie se acerque a ese territorio, por decirlo así. Que nadie irrumpa en eso. Entonces nos volvemos demasiado herméticos, demasiado fuertes. Entonces no podemos, no damos el brazo a compartir, ¿ya? O damos la libertad para que otros puedan también conocer o beber de esa autoridad, de esa soberanía, de esa cualidad que nosotros tenemos. Entonces, por eso la disciplina es necesaria. Aquí incluye que los hábitos, los buenos hábitos, y que trata de involucrarse y tener un compromiso con lo que decide que va a hacer. Tratar de involucrarse a través de tener este tipo de, digamos, de nivel. Digamos, el pastor Diego, el pastor Zulmes, ellos tienen un cargo, ¿cierto? Donde de pronto por el mismo compromiso que tienen primeramente con su hogar, segundo con la quejilá, tercero ya con a nivel internacional, pues es lógico que no les pueda quedar, digamos, tiempo o energías para seguir extendiendo. Además, sin embargo, podemos ver cómo ellos tratan de involucrarse. Lo pudimos ver esta semana con la intervención de nuestro pastor Diego Higuita, el entrar y saludar a la que de Europa. Entonces, eso es involucrarse. No permitir que lo que tenemos como cargo, como responsabilidad, nos haga herméticos y que no nos permita ir más allá. ¿Ya? O que nos olvidemos de ciertas áreas o de ciertas personas para poder involucrarnos con ellas. Ahora, tiene un compromiso
con lo que decide que va a hacer. Es necesario que nosotros cuando nos comprometemos, esa disciplina nos lleve a llevarlo por obra, ¿ya? Que no nos durmamos en los laureles, como dice el dicho, sino que eso nos empuje a llevar a cabo lo que nos comprometimos, porque muchas veces queremos comprometernos con todo y a la final no hacemos nada. Pues se queda todo en promesas y eso lo vemos mucho con los políticos, prometen, prometen en las campañas, prometen cielo y tierra, prometen paz y seguridad y a la final se quedan cortos porque solamente fue eso, promesas. Entonces, que el Eterno que nos quiere enseñar en esta noche, que esa disciplina nos lleve a llevar a cabo aquello con lo que nos hemos comprometido y no dejarlo a medias o no comprometernos más allá de lo que podamos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a quedar mal. Entonces eso en lugar de extendernos o darnos una buena imagen, nos va a cortar esa distancia. Ahora, conseguir dicha disciplina significa lograr que tenga sus razones para aceptar y querer el control de sí mismo. Es necesario que nosotros tengamos control de nosotros mismos, que tengamos disciplinados con nosotros mismos. ¿Eso qué implica? El tener un orden dentro de su casa, tener un orden en cuanto a las actividades diarias. Primeramente, en su hogar, segundo, en su trabajo, tercero, con el ministerio, todo un orden, una agenda en la que nosotros podamos establecer los parámetros, podamos establecer el orden, que todas estas cosas sean parte de esa disciplina que nos lleva a llevar esa soberanía y el liderazgo a tope, ¿verdad? Tener un control de sí mismo, también eso incluye, Baruch Hashem Yahweh, que Él nos da las instrucciones acerca de la comida, qué debemos comer, qué debemos tomar, qué debemos permitir que entre por nuestros oídos, por nuestros ojos, por nuestra boca, lo que comemos. Hay una expresión que dice que nosotros somos lo que comemos. Eso se va a expresar en nuestro cuerpo. Entonces aquí también la disciplina hace parte de eso, de una persona en liderazgo debe también tener control de esas cosas. Ya en la cuestión de alimentación y el descanso también. La disciplina también nos lleva a eso, a que nosotros debemos tener descanso, porque no podemos abusar. Que muchas veces queremos hacer muchas cosas o nos sobrecargamos y llegamos a un punto que ya no queremos hacer nada más, porque ya nuestra cabeza, nuestro cuerpo ya lo exige. ¿Ya? Entonces es importante tener eso en cuenta, amados hermanos. El ejercicio de la soberanía. ¿Cómo llevar a cabo esa soberanía? Representa la posesión de un nivel de autoridad, ¿sí? Y ya sea sobre otros miembros de la comunidad o en determinados ámbitos del día a día. Ese llevar a cabo esa soberanía representa una posesión de un nivel de autoridad. Sabemos que aquellos que están en autoridad deben tener eso claro, ¿sí? Porque eso ¿qué va a hacer? Eso va a afectar a aquellos que están bajo esa autoridad, presidentes, reyes, ministros, pastores, líderes, todo eso es importante tener en cuenta que representa esa autoridad, ese nivel de autoridad que va a afectar, como dice aquí adelante, la máxima diferencia entre un individuo o una agrupación soberana es el poder en la toma de decisiones que afectan tanto a sí mismos como al resto. Esto lo vemos claramente en aquellos que saben o no saben administrar, empezando en la casa. Si sabemos administrar nuestra situación económica, pues lógicamente los que trabajamos y dependemos de un sueldo, pues vamos a ver cómo administramos ese dinero para que lleguemos a fin de mes, ¿ya? Pero si no tenemos esa afinidad para poder administrar, pues simplemente vamos a ver resultados adversos en nuestra vida. Y asimismo, eso se expande, como dice este candidato, y valga la pena decirlo, él dice, todo es una maqueta. Él fue gobernador en una ciudad y él dice, ahora, al llegar a la presidencia, simplemente esa maqueta se amplía. Es lo mismo, de lo pequeño a lo grande. No hay diferencia, porque la gente piensa que si uno va de un lugar pequeño a uno grande, las cosas van a ser diferentes. Pero si uno es organizado, si uno tiene un modelo de trabajo, ese modelo de trabajo le va a servir para cualquier tipo de dimensión. Entonces, eso nos lleva a nosotros a tener ese control dentro de nuestra soberanía y llevar una autoridad a cabo de una manera ordenada, ¿sí?
porque esas decisiones que tome un líder, un ministro, un pastor, un presidente de la república, un rey de un país, va a afectar tanto a él, su imagen, y va a afectar, se van a ver los resultados en la población. Aquí tenemos entonces una balanza y dice que a pesar de que la soberanía es afectuosa, o sea, es afable, es amorosa, es cariñosa, precisa ser balanceada. El liderazgo efectivo se construye con autoridad y disciplina. O sea, hay la soberanía, o sea, el control, la autoridad. Sí, esa autoridad, esa soberanía debe ir balanceada tanto de disciplina como autoridad. Se debe tener autoridad para llevar a cabo funciones y disciplina para controlar esa autoridad. ¿Ya? Como hemos venido hablando, de que debe siempre haber parámetros, deben haber sensores que nos lleven a nosotros a llevar un nivel dentro de la soberanía, que no se salga ni se desborde sobre mucho soberanía, o sea, mucho control, que eso es lo que vemos el resultado de los países donde hay este tipo de totalitarismos, ¿sí? Donde hay dictadores, que todo lo que se oponga, pues simplemente lo quitan del camino porque quieren un objetivo. Eso es abusar de la autoridad. Esto lo vemos muchas veces, lastimosamente, en las autoridades como la policía, el ejército. Estas cosas se ven porque se pierde un momento, la línea, se pasan de la línea que deben llegar hasta ese punto. Entonces hay abuso de autoridad. Y porque creemos que tenemos esa autoridad, podemos hacer lo que queramos. Entonces debe haber ese equilibrio entre la disciplina. Y esa es la función de la disciplina, de como ese punzón, ¿sí? Que está ahí tocando. Ojo, no te vayas a pasar, ni tampoco permitir que la gente o que tu soberanía disminuya, tu autoridad disminuya, entonces ya nadie te va a creer. ¿Sí? Ya no tienes esa autoridad. Te volviste muy flexible. Ahora, un ejemplo lo vemos en lo siguiente. Una de las cosas, uno de los puntos que hay en el ejercicio de hoy es determinar el área sobre la cual tienes jurisdicción y autoridad. Eso debe ser muy claro en una persona de liderazgo. Pero bueno, esto se enfoca más que todo en el área de los líderes, ¿sí? Del ministro, del pastor, de los que tienen autoridad. Pero eso es algo que lo podemos aplicar en nuestro hogar, empezando allí. Es fácil aplicarlo, ¿sí? Y tiene que ver mucho en cualquier área de nuestra vida. Dice que debemos determinar el área sobre la cual tienen jurisdicción, hasta dónde yo soy responsable de lo que se me ha dado, o hasta dónde yo puedo ir, hasta dónde yo puedo opinar, y autoridad. Vamos a ver el ejemplo siguiente. En Juan, capítulo 19, voy a leer el verso 10. Juan capítulo 19. Tenemos esta conversación cuando nuestro Adón fue pues ya preso y está frente a Pilatos, ¿ya? Sabemos que Pilatos pues, era el gobernador en ese tiempo de Judea, ¿verdad? Entonces tenía poder y autoridad. En el verso 10 dice, de modo que Pilato le dijo, ¿rehusas a hablarme? ¿No entiendes que está en mi poder ponerte en libertad o ejecutarte en la estaca? Yahshua lo mira y le dice, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te la dieran de arriba. Tremendo. Le está hablando al Rey de Reyes, al Creador de cielo y tierra, al Creador de su propia vida ahí. ¿Quién lo creó? ¿Quién le dio vida a Pilato? El Eterno. Y le está diciendo al Rey de Reyes, no, tú no entiendes que está en mi poder. Entonces, a veces pasa eso, que el poder se sube a la cabeza y queremos dar a entender de que ese poder está en mí y que nadie lo puede sobrepasar o que nadie puede llegar a tocar ese poder, que tengo autoridad sobre ti, que tengo autoridad sobre mi esposa, que tengo autoridad sobre mis hijos de una manera desmesurada, así que solamente haces quebrantar la relación. Entonces, mire aquí, en este ejemplo, Yahshua le dice, tú no tendrías ninguna autoridad,
no le dijo, si yo no te lo hubiera dado, porque ahorita nosotros entendemos que Yahweh ya eso es el mismo. Entonces, tú no estarías en esa posición, le está diciendo, si yo no te hubiera puesto ahí. ¿Ya? Todo con un propósito. ¿Propósito de qué? De ser llevado al madero por los gentiles. Y bueno, entonces eso es importante que tengamos en cuenta hasta dónde, en este caso, Pilatos no sabía hasta qué punto, porque no se da cuenta con quién estaba hablando, hasta qué punto tenía él autoridad y poder para ejercer su autoridad. Entonces, esto como ejemplo para todos aquellos que podemos ejercer autoridad dentro de nuestros hogares, dentro de nuestro trabajo como administradores o como jefes de personal, hasta dónde yo puedo llevar mi autoridad, mi soberanía sobre las personas que están a cargo. Lo mismo dentro de una quejilá. Ahora, con esto podemos dar y deducir que todo proviene del Eterno. Aquí vemos dos manos levantadas, que todo proviene de Yahweh. Nada es nuestro. Nosotros nacimos, como dice, vinimos desnudos y desnudos volvemos al Eterno. Polvo somos y polvo, al polvo volvemos. Dice la palabra en Jacob, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. O sea que, amado hermano, sé consciente en esta noche que lo que tú tienes no lo has hecho, no lo has conseguido con tus fuerzas. Ha sido misericordia del Eterno. La posición que tú tienes ha sido dada por el Eterno. Que hoy, en este día, la vida que tienes es porque el Eterno lo ha permitido. O sea, que no nos temamos la autoridad de adueñarnos de nuestra vida. Como se oye por allá decir, no se meta en mi vida, eso es mi vida. ¿Quién es usted para que me dé consejos? ¿Y qué pasa cuando una persona hace eso? Simplemente acarrea destrucción, maldición y bueno, todas las consecuencias que podemos ver que suceden, que pasan. Entonces todo viene del Eterno, desciende del Abba, ¿sí? El Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. El Eterno no cambia, es Él el mismo, Él es Rey de justicia. O sea, Él da a cada uno según a Él le place. Lo mismo en la fe, ¿sí? El Eterno da la fe, el Eterno da el Ruach HaKodesh. Así, nada de lo que tenemos es nuestro, todo ha sido prestado. Inclusive también se dice, los hijos son prestados, los hijos son del Eterno. A veces queremos tener control sobre nuestros hijos, pero cuando ya no podemos, entonces eso destruye, eso desbarata una relación. Tenemos que saber que los hijos son del Eterno y que nosotros simplemente debemos ofrecerlo a ellos para que les sirvan, ¿verdad? Y orar por ellos. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, ¿de quién? De Elohim. Por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Entonces queda claro, amados, que todas aquellas personas que están en la autoridad, como Pilatos, como los reyes, como los presidentes, todo viene del Eterno. Él es el que pone y quita reyes. Y entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, que una vez están allá arriba, se olvidan. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Se enalteció a sí mismo y llegó la destrucción. Le tocó comer hasta pasto y ser humillado. Entonces, hasta que uno no reconozca y tenga eso en cuenta, vamos a siempre a dar tropiezos, vamos a tropezar nuestros dedos, eso como duele, en todas estas cosas que pueden suceder. Entonces, debemos siempre dar gloria al Eterno. A ver. Eh, la pregunta que viene, ¿reconozco cuando no soy una autoridad? O sea, ¿hasta qué punto yo puedo decidir? ¿Hasta qué punto va mi autoridad para yo intervenir en la autoridad de otro? Vamos a ver esto con este ejemplo en la palabra. Todo lo encontramos en la palabra. Matillá, en Mateo 16, verso 22. Ustedes recuerdan la escena cuando Yahshua está con sus discípulos y les preguntan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno dice que uno Juan el Bautista, otros Elías, otros, bueno, ellos dieron su opinión, pero ahí se levanta Pedro y dice, tú eres el Hijo de Dios y Yahshua lo aplaude y le dice, bendito eres tú, que para que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Después de eso, que él comienza a contar de que va a tener que ser llevado preso, que va a tener que sufrir y padecer y lo van a matar. ¿Y qué pasa?
Pedro se creyó con la autoridad, sabiendo quién es el Mashiach. Acaba de decirle, tú eres el Hijo de Dios. Tú, o sea, se le reveló quién era. Por ejemplo, a nosotros. Nosotros sabemos quién es el pastor director de EMS Shalom. ¿Ya? En ese caso, Pedro sabía eso, se le acaba de revelar y dice que lo tomó aparte. Dice, como, ven para acá, ven, ¿qué es lo que estás diciendo? Lo que acabas de decir, como decirle al pastor Diego, mire, pastor Diego, la decisión que usted va a tomar, eso está mal. ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Lo mismo. Pedro llama y trata de reconvenir al Eterno. Puede ser que haya sido por una pasión, por un sentimiento, pero se tomó esa autoridad. Saber que la palabra que venía de él era autoritaria. O sea, lo que él estaba diciendo se tenía que cumplir. Y eso no lo quiso entender Pedro. Y a veces pasa con nosotros en cualquier área. Las decisiones que se toman allá queremos como decir, no, así no. Pero ahí es donde tenemos que nosotros medir. ¿Sí? Reconozco cuando ya no soy yo autoridad, que ese área no me corresponde a mí, que debo callar y ser sumiso, ¿sí? Y no saltarme, digamos, los órdenes, porque eso también se aprende cuando uno está en el ejército. Existe el soldado raso, está el dragoniante, está el jefe dragoniante, está, luego el dragoniante tiene que dar parte al capitán o al oficial o al suboficial. Sí, hay un rango, hay rangos dentro del ejército y eso existe en toda la sociedad, en cada institución. Debe darse un parte de lo menor a lo mayor. No saltarse, decir, el soldado va a decir, voy directamente al general para decirle que no estoy de acuerdo con esto. Eso no existe, eso no pasa, mucho menos en la casa del Eterno. Debemos aprender nosotros a ser sumisos y a saber que todos tenemos, el Eterno dice, toda autoridad se me ha dado a mí y recibiréis poder. O sea, tenemos de parte del Eterno cierta autoridad y cierto poder para demandar cosas, para llevar a cabo cosas, para funcionar como su pueblo. Pero también Él ha instituido personas dentro de ese gremio para que tengan otro tipo de autoridad y otras funciones. Lo mismo en las empresas, el trabajador, el empleado no va a ir directamente al gerente general, sino que va a ir a su supervisor, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasó con Pedro. Él dijo, voy a pasar toda autoridad y eso a mí no me convence. Tú tienes que recapacitar de lo que acabas de decir. Yo no te quiero muerto. Tú no vas a hacer eso. Yo te quiero vivo. Yo quiero seguir contigo. Pero no había el plan. Dice, si me estás hablando como un hombre, no estás hablando las cosas como un hombre y no como las cosas de Elohim. Entonces dice, maestro, ten compasión de ti mismo. Jamás te suceda eso. Eso es lo que acabas de decir. No lo vas a hacer. Yo no lo voy a permitir. ¿Y cuál es la respuesta del Eterno después? Que lo llevó a más adelante, tuvo que pagar diciendo que Pedro negó. Pedro era una persona impulsiva, ¿sí? Una persona como sanguínea y a veces hacía cosas, o muchas veces hizo cosas que no estaban bien y que lo llevaban simplemente a tropezar, a sufrir. Cuando el Eterno dijo, seré entregado, y él dijo, no, yo mi vida voy a dar por ti, yo mi vida voy a dar por ti. Y él le dice, le confirma, tú me negarás. ¿Qué pasó esa noche? Lo acusaron de que andaba con Yahshua hasta 3 veces. Le dijeron, lo reconocemos, tú andabas con él. ¿Y qué hizo Pedro? Ahí se le olvidó el maestro, se le olvidaron los milagros. Y que dijo, no, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y a veces pasa con nuestras vidas por querer nosotros salvar nuestro pellejo, por salvar nuestras propias cosas, negamos. Entonces, esto nos enseña a nosotros que debemos ser siempre íntegros, debemos ser sumisos, ¿cierto? A las autoridades, debemos ser sumisos en nuestro hogar, eso también va para los hijos. Que lo que un padre diga, no hay que siempre rebelarse. Si el padre le dice, haz esto sin decir nada, vaya y hágalo. ¿Sí? Los hijos deben ser sumisos a sus padres. Entonces, todo esto se aplica desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, Pedro tuvo que sufrir amargamente y se salió del patio llorando amargamente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de la necesidad que ha cometido. Seguimos con la siguiente diapositiva.
Aquí vemos pues al Mashiach y tenemos los dos hijos de Zebedeo que en una ocasión le preguntan a ellos, y esto también para ver lo de la autoridad, ¿no? En Mateo 20:23 él les dijo, a la verdad ustedes pueden beber de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso será para quienes lo haya dispuesto mi Padre. Mire que hasta el mismo Yahshua Mashiach, él tiene claramente qué cosas en ese momento le correspondían decir, ¿sí? Y él reconoce aquí que la autoridad para la petición de estos dos hermanos solamente le correspondía al Padre. Él solamente sabía a quién iba a poner, ¿ya? E inclusive, eh, en otra ocasión, a ver si mal no recuerdo, cuando le dicen los discípulos, y ya eso fue para, ahorita vamos a conmemorar Shavuot, y le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dice, no le corresponde a ustedes. Vamos a leerlo ahí en Hechos capítulo 1, verso, verso, verso 8, verso 6. Cuando estaban juntos le preguntaron diciendo, Adoneinu, Adón, ¿restaurarás en este tiempo el Malhut, el reino de Israel? Y él le respondió a ellos, no es de ustedes saber estos eventos y los tiempos que el Padre ha guardado bajo su propia autoridad. ¿Sí? Hasta él mismo reconoció que en ese momento el Padre tenía autoridad sobre esas cosas. Si es un ejemplo de él, nosotros también tenemos que aprender de que hay cosas que nosotros, aunque tengamos noción, aunque tengamos muy buenas ideas, debemos primeramente ir hasta el punto, hasta la línea que nos corresponde a nosotros, no ir a tomar decisiones por encima de otra autoridad. La otra pregunta que surge aquí es, ¿soy consciente de mis limitaciones así como de mis fuerzas? ¿Hay limitaciones dentro de la soberanía y la autoridad de una persona? ¿Sí? Hay limitaciones y hay fuerzas, hay poder y autoridad. ¿Qué nos dice el Eterno cuando hay limitaciones? Cuando nosotros reconocemos que nosotros también fallamos y que nos sentimos débiles, el Eterno nos conforta con su palabra diciendo, diga al débil, fuerte soy. Debemos siempre recibir la instrucción del Eterno. Y, aunque tengamos un título, aunque tengamos una función bastante alta, debemos saber que hay debilidades y hay debilidades. Y nosotros como pueblo de Israel, pues tenemos que saber que dependemos del Eterno. Y ahí donde sabemos que esas debilidades necesitan ser transformadas, debemos pedir al Eterno su fortaleza. Y Pablo, Shaul decía, y me ha dicho, bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En esas limitaciones que reconocemos que tenemos, debemos pedir al Eterno que nos fortalezca. ¿Sí? Y no quiere decir de que si tenemos debilidades, pues somos menos que los demás y que los demás se den cuenta, pues es importante también. ¿Para qué? Para ser corregidos. Y una persona noble, eso también lo reconoce. Y no se va a sentir mal por eso, porque sabe que tiene el respaldo del Eterno, que tiene el respaldo de Ruach HaKodesh y sabe y se enfoca en lo que sabe hacer, ¿ya? Y que esas cosas que tal vez son débiles, que son menos favorecidas, pues simplemente están allí por alguna razón, para poder tener un equilibrio en nuestra vida, de que no haya, que no haya un desbordamiento de autoridad. Entonces, para eso el Eterno hace todas estas cosas. Y por eso nosotros debemos depender 100% de la mano del Eterno. Otra pregunta es, ¿soy consciente de mis limitaciones? Esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. Así como de mis fuerzas. ¿Qué nos dice la palabra también en 1 Corintios 3:18? Nadie se engaña a sí mismo. Mire lo que dice. No nos engañemos entre nosotros. Si alguien se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Muchas veces esto nos puede ser de piedra a tropiezo, creer que somos más que los demás o que sabemos más que los demás o que podemos llegar más allá de la autoridad de otra persona. Entonces, háganse ignorante, dice aquí, háganse ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, nosotros en medio de ese estado de autoridad debemos reconocer de que no podemos abusar de la autoridad y de que no podemos, digamos, alardear de que somos más que los demás, sino que siempre humildes
Decir, ok, yo puedo aprender aún del más ignorante. Dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, es muy importante las lecciones que el Eterno nos hace para permanecer siempre en humildad. La pregunta también que surge es, ¿respeto yo a la autoridad de otros? Dice la palabra en Romanos 13:7. Ustedes dan a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quienes correspondan. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Debemos tener en cuenta eso, que nosotros podemos tener muchas habilidades, podemos tener mucho potencial para hacer cosas, pero todo debe ir a un paso, todo debe ir escalando. Miren, nosotros estamos en el conteo del Homer, hoy estamos en el día 44, pero cuando comenzamos el día 1, veíamos allá como la cuarta semana ya como muy lejos y como que trataba uno de desanimarse y quisiera uno que pasara eso rápido, pero no, es paso a paso, es noche tras noche, día tras día, contando, reflexión, estudiando, cambiando, ¿cierto? Transformados. Entonces, en esto de la autoridad también debe haber respeto y honra en cada área, en el hogar, los hijos con los padres, en la escuela con los maestros, en las universidades con los profesores, los diáconos, dentro de las que con los pastores, ministros y líderes. Todo esto debe haber respeto, el Eterno nos enseña, debe haber respeto entre ustedes y deben honrar esas autoridades, ¿ya? Orar por ellos. También dice los hijos, obedezcan en el Adón a sus padres, porque esto es justo. Un mensaje para los hijos. Obedecer es honrar a los padres también. Debemos tener en cuenta, aún nosotros de viejos que tenemos a nuestros padres vivos, pues nosotros también debemos tener eso en cuenta, de tener honra por ellos. Hasta el día de hoy, gracias al Padre por la vida de mis viejos, hasta el día de hoy, una vez llamo y saludar a mis padres primero, deme la bendición. Deme la bendición. Siempre. Al entrar y al salir. Entonces, es importante no perder esos valores porque eso nos hace también humildes. Algún día, cuando nosotros ya llegamos a la edad, también quisiera que nuestros hijos, nuestros nietos, todos tuvieran esa reverencia y esa honra por nosotros. Entonces, si nosotros inculcamos esto desde pequeños, a respetar la autoridad, como decía en otra clase, ya ahorita en las escuelas no se enseña a pararse cuando entra un profesor, ¿sí? O a pararse en un bus cuando hay un anciano, una mujer en embarazo o una mujer. Eso anteriormente se veía y uno apenas veía a alguien que de cualquiera de estos tres tipos de personas, uno se inquietaba y decía, venga para acá. Ahorita ya no pasa esas cosas. En las escuelas no pasa nada. Entonces, es muy importante nosotros como pueblo de Israel inculcar eso a nuestros hijos. La dignidad también requiere disciplina. La persona dignificada precisa tener cierto grado de reserva. Ahora, ¿cuál cualidad, ¿sí? Del que se hace valer como persona? Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Esto también hace parte del tema de hoy, que la dignidad debe ser parte de nosotros, guardar esa dignidad, ¿sí? Tener carácter, tener esa firmeza en las cosas que hacemos, la seguridad, la certeza, la preparación, debe ser parte de nuestra vida. Y tampoco, como decía anteriormente, que muchos dicen perdió la vergüenza o perdió la dignidad. ¿Por qué? Porque faltó disciplina en algunas áreas y simplemente cayó de esa estabilidad que tenía, tanto emocional como de autoridad y en el lugar o en el rango que estaba. ¿Por qué? Porque no se sintió digno, ¿sí? Se perdió esa dignidad. Entonces, tampoco abusar de ella, pero tampoco que se use en contra nuestra. Eso es tener dignidad. Dice, reflexiona. Este es el ejercicio del día. Antes de tomar una posición autoritaria sobre un determinado tema, haz una pausa y reflexiona si tienes el derecho y la habilidad para ejercer autoridad en dicha situación. Entonces, el Eterno dice un momento, hagan un momento una pausa, mediten cada vez en la decisión que vas a tomar,
de acuerdo al manejo de tus finanzas, el trato con tus hijos, siempre meditar. Las decisiones o las relaciones entre el pueblo en una quejilá, todas aquellas cosas que vayas a tomar decisiones, reflexiona antes si tienes el derecho. ¿Sí? Debemos meditar, debemos ser muy cuidadosos, muy delicados en eso, ¿ya? Para no ir a dañar a nadie. Recordemos que la persona noble es aquella que se esfuerza por no hacerle daño al prójimo. Y es un mandamiento del Eterno, de no hacer daño a nuestro prójimo. Entonces, debemos meditar en eso, si tenemos derecho y habilidad para ejercer autoridad. Muchas veces vemos gente que no tiene ninguna idea de lo que es autoridad ni cómo dirigir, y entonces cometen ese tipo de errores y abusan o realmente no avanzan, no llevan a avanzar, sino al contrario, a retroceder o a hacer daño. Esto ha sido todo por hoy, mis amados hermanos. Que el Eterno les bendiga. Shalom. Muchas gracias por su atención. Amén, amén.